¿Pueden aplicar Seis Sigma? Evidentemente hay que tener cuidado qué es lo que uno realmente quiere mejorar, ¿no? Entonces, para tener en claro por qué es importante implementar Seis Sigma y posteriormente tener un beneficio, el señor Michael Harry de la Academia Seis Sigma hace unos años definió una cadena causal, ¿no? Y vamos a leerla párrafo por párrafo de tal manera que se pueda entender, ¿no? Él dice que nuestra supervivencia depende del crecimiento del negocio, lo cual es bastante cierto. Ningún mercado, ninguna organización realmente va a sobrevivir si no crece. ¿Mm? Segundo, el crecimiento de nuestro negocio está bastante determinado por la satisfacción del cliente. Si el cliente no está contento, no nos recompra, no nos referencia, por ende, nuevamente, no crecemos. La satisfacción del cliente está regida, está dominada por la calidad, el precio y el resultado. Yo tal vez me atreva a decir que simplemente por la calidad, porque la calidad implica precio, implica resultado, entre otras características. El cliente va a comprar en la medida que se sienta satisfecho con el producto. Producto, llámese bien o servicio. Siguiente, la calidad, el precio y el resultado están controlados por la capacidad del proceso. El concepto de capacidad de proceso es un concepto que se ve en control estadístico de procesos y que Seis Sigma lo recoge. ¿Qué cosa es un proceso capaz? Un proceso capaz es aquel proceso que produce productos dentro de especificaciones. Así de sencillo. Nuestra capacidad de proceso está muy limitada por la variación. El gran problema de todos los procesos es la variación. No existe proceso que no tenga variación y justamente Seis Sigma lo que trata es de reducir la variación. La variación es el gran enemigo de todos los procesos. La variación de un proceso conduce a un incremento de efectos, costo y tiempo de ciclo. Por lo mismo, tenemos que identificar la variación de nuestro proceso y comenzar a atacarla, a reducirla. Para eliminar la variación debemos aplicar el conocimiento correcto. ¿Qué es lo que sucede en muchas organizaciones? Primero, no conocen la variación de su proceso. Segundo, no saben cómo reducir esa variación. Entonces, ahí viene el tema de Six Sigma, entre otras herramientas. Para poder aplicar el conocimiento correcto, obviamente primero debemos de adquirirlo. Adquirir el nuevo conocimiento significa que debemos tener la voluntad para sobrevivir. Entonces, si nos damos cuenta, me voy a apoyar acá de mi lápiz, regresamos a lo mismo, sobrevivir. Entonces, las organizaciones que realmente no mejoran, no evolucionan inconscientemente, se están suicidando. Ese es el tema. Recuerden que los mercados son dinámicos, recuerden que los mercados cambian, los mercados no son estáticos. Los gustos, preferencias, modas de nuestro público objetivo no son los mismos. Yo les pregunto a ustedes si ahora les gusta lo mismo de hace 5, de hace 10, de hace 15, 20 años. No es lo mismo. Las necesidades cambian. ¿Cómo podemos ejemplificar la variación? De manera sencilla. Tenemos 4 polígonos de tiro, 4 bulls, ¿no? En el primero pueden observar los diferentes disparos, ¿no? La mitad están dentro de la zona y la otra mitad aproximadamente está fuera. Asimismo están bastante dispersos. Luego, en este segundo intento, ya la totalidad de disparos está dentro del polígono, pero nuevamente bastante dispersos o más dispersos que en la situación anterior. Tercer escenario, los disparos están mucho más condensados, es decir, hay menos variabilidad, pero están descentrados del valor objetivo. Y el cuarto escenario, concentrados y en la zona objetivo. Entonces, ¿realmente todos nuestros productos cumplen con especificaciones según las determinadas por el cliente? De eso se trata la variación. ¿Cómo puedo pretender entrar a países exigentes, europeos, nórdicos, americanos, si no controlo la variación de mis procesos? La metodología Seis Sigma se basa en 5 pasos, y esos 5 pasos se denominan DMAIC. DMAIC por el acrónimo en inglés de definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ¿no?
¿Sigue la misma lógica del famoso PHBA, del ciclo de mejora continua? Sí. ¿Sigue la misma lógica de la metodología japonesa de los 7 pasos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que utiliza bastante estadística. Ataca la variación específicamente. Es decir, Six Sigma es como un cirujano. Es muy específico. ¿Qué hacemos en la etapa de definir? Lo primero es identificar la variable clave a mejorar, que se le llama CTQ. CTQ es Critical to Quality. No todas las características, no todas las variables se solucionan con 6 sigma. Solo las críticas. Por lo que dije hace un momento, es como un cirujano. Proyecto 6 sigma para mejorar productividad no es correcto. Reducción de ahorro de combustible no es correcto. Reducir tiempos muertos no es correcto. Todo eso son consecuencias. Lo que uno quiere es reducir variación con la letra sigma. Esta variación, este CTQ, se presenta en un proceso. Hay que identificarlo. Damos el acta de constitución del proyecto, el Project Charter, y luego empezamos a medir el proceso. Analizamos la variabilidad del proceso, la capacidad del proceso, y algo que muchas veces se descuida es la calidad del sistema de medición. Si yo tengo un proceso, ¿no?, y tomo muestras para monitorearlo, seguro uso un instrumento de medición. Y ese instrumento es utilizado por un operador y me da una medición, un dato. La pregunta es, ¿esos datos, esa medición es confiable? ¿Ese instrumento es confiable? ¿Esa persona utiliza correctamente el instrumento? Eso es lo que comúnmente se llama Gauge R&R. Y Six Sigma lo utiliza. No es una herramienta exclusiva de Six Sigma, pero Six Sigma es muy meticuloso. Entonces, antes de avanzar, te dice, ¿y esas mediciones son confiables? Porque puede estar bien la medición, pero tú piensas pues que el proceso está mal o viceversa. Entonces tenemos que estar seguros. Más barato es calibrar un instrumento que hacer un proyecto de mejora. Lo cual no significa que los proyectos de mejora sean caros, ¿no?, comparativamente hablando. Una vez que hemos identificado el comportamiento del proceso a través de la etapa de medición, desde mi punto de vista llegamos al corazón de Six Sigma, a la etapa de análisis. Ahí vamos a encontrar la o las causas raíces que generan la variación, ¿no? Identificamos la causa raíz, pero la fortaleza es que vamos a validar estadísticamente la causa raíz. Seguramente cuando escuchan hablar de causa raíz, lo primero que se les viene a la mente es la famosa espina de pescado. Se utiliza la espina de pescado, pero recuerden que la espina de pescado es una herramienta no numérica, es una herramienta cualitativa. Y Six Sigma no concluye con una herramienta cualitativa. Esa información la procesa y la valida estadísticamente. Corrobora estadísticamente que la causa raíz sea la o las que hemos determinado en la espina de pescado, digamos, ¿no? Identificada la o las causas raíces, vamos a la etapa de mejora. Y como su nombre le indica, hay que plantear mejoras. Entonces hay que tomar acciones para realmente eliminar la causa del problema, la causa de la variación. Si antes no hacíamos mantenimiento por, entre comillas, ahorrar costos, bueno, ahora lo vamos a hacer. Si antes no calibrábamos instrumentos y medíamos el proceso a ciegas, ahora lo tenemos que hacer. Y eso no es gasto, eso es una inversión. ¿Cuánto te costaba el problema y cuánto estás invirtiendo ahora para evitar problemas? Entonces se estarán dando cuenta que la implementación efectiva depende de una correcta implementación y un correcto entendimiento de lo que es realmente mejorar procesos. No hacer mantenimiento no es ningún ahorro en el largo plazo, ¿no? Es un ahorro en el corto plazo, pero con un perjuicio en el mediano largo plazo. Finalmente, una vez que hemos determinado las acciones de mejora y esas acciones han dado resultado, hay que controlar este proceso mejorado. Es decir, no perder lo ganado. No perder lo ganado
establecer controles operativos y o financieros para ver que nuestro proceso no vuelve a la situación inicial. Nuevamente, a nivel mundial hay cantidad de experiencias en diferentes sectores de cómo se ha aplicado Six Sigma en diferentes sectores, en diferentes procesos y en diferentes países, ¿no? No solamente en los países de origen de estas corporaciones, sino en diferentes partes del mundo. Inclusive acá en Perú hay varias transnacionales que han utilizado Six Sigma. Obviamente no comparten abiertamente esa información, uno a través de colegas puede un poco compartir esas experiencias, obviamente los docentes también comparten sus experiencias, pero lamentablemente en los congresos o en publicaciones no se ve claramente eso, ¿no? En paper sí, en paper sí. Las empresas locales les falta bastante eso, sí. Entonces, ahora veamos ¿en qué tipo de problemas uno podría aplicar Six Sigma? Y entiéndase que los problemas también están vinculados con el tipo de organización, ¿no? Los problemas de una mediana empresa no son iguales a los de una pequeña, a los de una gran empresa, a los de una pequeña y así. Entonces, primero debo de tener indicadores del proceso o debería de monitorear mi proceso. Si no monitoreo mi proceso a través de indicadores, bueno, entonces hay que empezar a hacerlo. Si los indicadores nos dicen que estamos fuera del estándar, por encima o por debajo, según sea el caso, la pregunta es, ¿se conoce la causa y la solución de esa desviación? Llámese problema. Si se conoce, bueno, entonces tomen acción y resuelvan el problema, ¿no? ¿Qué esperamos? De ese tipo de situaciones hay cantidad, cantidad. Y ese tipo de situaciones no se resuelve con Six Sigma, eso es un error. Eso es un error. Problemas sencillos no ataca Six Sigma. No se conoce la causa y la solución, es decir, estamos a ciegas. Pregunta, ¿el problema es simple? Si el problema es simple, tal vez sea un evento Kaizen, o es muy probable que sea un evento Kaizen. ¿Qué cosa es un evento Kaizen? Es un pequeño proyecto que demora entre 1 a 5 días, que usa determinadas herramientas. Ojo, el decir que sea un evento Kaizen no significa que sea poca cosa, simplemente que es un tipo de proyecto especializado. El problema no es simple. Pregunta, ¿tiene solución conocida el problema? No, no tiene solución. Entonces es un proyecto 6. Porque si conoces la solución, nuevamente, solucionalo, pues. Hay que solucionarlo, no hay que dejarlo avanzar. Si se conoce la solución, entonces nuevamente tomemos acción y resolvamos el problema. Si las máquinas fallan frecuentemente es porque falta mantenimiento, ¿no? Pregunta, ¿el evento Kaizen tiene mucho desperdicio? ¿Hay mucho desperdicio, mucha muda? Sí. Entonces lo podemos complementar con un Value Stream Mapping, un mapa de valor del proceso. ¿Tiene solución conocida el problema? Sí. Y esto es interesante. ¿Hay acciones previas sin éxito? Es decir, ¿se ha intentado solucionar anteriormente? Sí. Anteriormente se trató de solucionar. Bueno, entonces posiblemente sea un tema de rediseño. Y dense cuenta que la palabra rediseño está entre comillas. Rediseño utilizando Design for Six Sigma. Es diseño para Six Sigma. Es una variante de Six Sigma utilizada para hacer cambios, digamos, más fuertes en el proceso. Pero ojo, está entre comillas la palabra rediseño porque mucho se habla de rediseño y reingeniería, que eso es otro tema. ¿Ya? Es importante tener en claro la diferencia entre Lean y Six Sigma. Como dije al inicio, muchas veces se confunde. Por un lado, Six Sigma lo que pretende es reducir la variabilidad. Al reducir la variabilidad, aumentamos la capacidad de los procesos. Entonces, aquí lo que vemos es, por ejemplo, especificación inferior, especificación superior, y vemos una primera curva, ¿no? Una primera campana, bastante
ancha, ¿no? Que sobrepasa las especificaciones. Conforme uno va trabajando en reducir la variabilidad, la campana se va volviendo más angosta. Recuerden que la campana lo que representa es el comportamiento del proceso. Hasta de ser necesario, llegar pues a un CP equivalente a 2, que equivale a un nivel sigma de 6, ¿no? Por otro lado, lo que busca Lean, en términos sencillos, es eliminar todas las actividades que no agreguen valor, llámense las mudas, para aumentar el flujo de los procesos, ¿no? Para que el proceso sea mucho más fluido. Uno de los referentes de Lean es el famoso lead time, que lo que se busca es reducir el lead time, desde que el cliente pide hasta que el cliente recibe. ¿Cómo? Eliminando las actividades que no agreguen valor. ¿Okay? Entonces, cuando se trabaja en proyectos Lean Six Sigma, lo que se pretende obviamente es una sinergia, ¿no? Una sinergia de las dos grandes herramientas. No es que sea 50-50, va a depender del problema, va a depender del proceso, de tener más de una u otra herramienta, dependiendo del proceso, dependiendo de la problemática. Un poquito más para tenerlo acotado, ¿no? Un proceso productivo puede ser de servicios o de manufactura. Al final tenemos producto y el producto tiene una serie de características. Aquí es donde se presentan los problemas, ¿no? Y los procesos están compuestos por actividades. Six Sigma trabaja acá a nivel de procesos, mientras que Lean trabaja a nivel de líneas, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que busca Six Sigma es reducir la capacidad para aumentar la capacidad, reducir la variabilidad, perdón, para aumentar la capacidad, reducir productos no conformes, reducir costos. Lean, reducir lead time, eliminar mudas, flujo continuo y también, obviamente, nivelar el proceso y también reducir costos, ¿no? Todo lo que son mejora de procesos tiene un impacto en los costos. No hay forma de mejorar un proceso sin generar ahorros, sin generar ahorros. Un poco más para tener en claro cuál es el papel de Six Sigma. En este plano cartesiano tenemos resultados en el proceso en el eje X. En el eje X tenemos resultados en el proceso, en el producto, de menos resultado a más resultado, y en el eje Y o el eje de las ordenadas tenemos de menos variación a más variación, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras acciones en orden de importancia? Lo primero que uno tiene que hacer es estandarizar el proceso. La estandarización no tiene un gran impacto en la variación, ¿okay? Ni tampoco en el producto, pero es un primer buen inicio. Luego vienen las acciones de mejora, que como ven, sí contribuyen mucho más que la estandarización en reducir la variación y tiene un mayor impacto en el proceso y en el producto. Luego viene la optimización, que ahí entra Six Sigma, ¿no? Que tiene mucho más impacto en el proceso, reduce la variación para finalmente entrar a lo que es robustez o procesos robustos, que es Design for Six Sigma. ¿Todas necesitan llegar a ser procesos robustos? No, no. Eso también hay que tenerlo en claro. ¿Qué necesita mi organización? ¿Qué necesitan mis procesos? Optimización seguramente, pero robustez no necesariamente. ¿Cómo abordar problemas? O sea, dentro de todo el abanico de herramientas que uno puede tener, el error clásico es pues empezar por problemas grandes, ¿no? Utilizando diferentes herramientas. Cada uno de estos círculos representa obviamente problemas de diferente tipo, ¿no? Diferente tamaño. Esto es lo que se llama la fruta caída. Si hacemos la analogía de un árbol de frutas, vas a tener fruta en el suelo, fruta al alcance de tu mano, fruta un poquito más arriba. Entonces, lo lógico es empezar por aquí, ¿no? Esto, pequeños, medianos y grandes.
ir de menos a más, lo que se llama la mejora continua. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están los proyectos Seis Sigma? Los proyectos Seis Sigma están de aquí hacia arriba. ¿Ya? Nuevamente, como decía, Seis Sigma no es pues para estandarizar. Si no tengo un proceso estandarizado, primero hay que estandarizar. Si no tengo mantenimiento, si no tengo calibración, si no tengo capacitación, bueno, Seis Sigma puede descubrir eso, pero estamos subutilizando la herramienta. Existen en Seis Sigma jerarquías, ¿no?, de personas, los cuales se tipifican según los cinturones, tipo las artes marciales, ¿no? Los cinturones amarillos, los cinturones verdes, los cinturones negros, hasta ahí llegan los operativos. De ahí vienen el tema ejecutivo, que son los champions, y obviamente la gerencia, ¿no? Los Yellow Belt normalmente son profesionales jóvenes. Jóvenes pueden ser recién egresados o gente que recién está entrando al mundo de calidad de procesos. Pueden tener 25, 30, 35 años, pero recién se están iniciando y tienen la curiosidad por saber exactamente qué es Seis Sigma, ¿no? Entonces lo recomendable es que primero tengan un panorama general, ¿no? Ellos no participan directamente en proyectos, porque tienen un conocimiento bastante básico. Los Green Belts ya son profesionales que tienen cierta experiencia y obviamente la estructura de conocimientos es más elevada que la de un Yellow. Ellos ya participan en proyectos de manera part-time y son dirigidos por los Black Belts. El Black Belt es el equivalente a un Project Manager, ¿no? Si utilizamos la estructura del PMO o del PMBOK, viene a ser un gerente de proyectos. Es un ejecutor de proyectos que a su cargo tiene varios Green Belts, ¿ya? Acá no está representado, pero existe otro cinturón que son los Master Black Belt, ¿no? Los maestros cinta negra. Ellos a su cargo tienen Black Belts y ellos manejan portafolios de proyectos de mejora. Entonces se darán cuenta que cuando una empresa ya tiene uno o dos Master Black Belts, Master Black Belt significa pues que ellos tienen una cultura de proyectos Seis Sigma bastante desarrollada, ¿no? Hacen proyectos en cantidad y en paralelo, ¿no? Los champions son facilitadores políticos, son intermediarios entre la parte operativa y la parte gerencial para dar las facilidades, los recursos, ¿no? En este cuadro, un poquito lo que se pretende es demostrar cuáles son los conceptos o conocimientos que debe tener cada uno de ellos, los ejecutivos, los champions, los blacks, los greens y los miembros de la empresa en general, ¿no? Entiéndase que un Green Belt, ¿no?, obviamente tiene conceptos de Seis Sigma, no es necesariamente un líder, ¿no?, porque no dirige proyectos, no conoce exactamente todo el desarrollo de un proyecto, es parte del equipo, sí conoce la metodología, obviamente, conoce de estadística, también va a conocer de Lean y obviamente tiene que trabajar en equipo, para luego pasar ya a ser un líder del equipo. Un Black Belt es un líder del equipo. Aquí faltaría agregar los Yellow, que son los principiantes, y tal vez los Master, que son los directores de portafolios, ¿no? Hacia arriba ya tenemos los ejecutivos. Entonces, mucho de la efectividad o calidad de los proyectos depende de elegir correctamente la herramienta a través de las personas. Si el profesional nos recomienda mejora de procesos, rediseño, Seis Sigma, entiéndase que él conoce el problema, conoce el proceso y le va a dar solución. Pero si no tenemos un buen entendimiento, esa implementación, ese proyecto no va a ser correcto, no nos va a dar el rédito deseado. Y ahí el problema y hay que tener cuidado, ¿no? Entonces hay que entrenarse muy bien para poder detectar problemas y darle la solución correcta, ¿no?
porque tal vez la cura sea peor que la enfermedad. El 23 de octubre, a fines de octubre, segunda quincena de octubre, está empezando nuestra diplomatura de Lean Six Sigma Green Belt, en la cual yo dicto. Esta estructura está alineada al cuerpo del conocimiento de la ASQ, de la American Society for Quality, que en esta parte del mundo es el referente, la organización referente en temas de calidad y procesos, entiéndase también Lean o Lean Six Sigma, ¿no? Entonces, la diplomatura consta de una serie de cursos: fundamentos de la calidad, herramientas y técnicas de mejoramiento continuo, principios Lean. El curso de Lean Six Sigma en realidad es el curso de The Mike, donde se ve propiamente la metodología, los 5 pasos. Casos de éxito, liderazgo en proyectos de mejora. Si bien, como mencionábamos, no diriges un proyecto como Green, pero sí necesitas entender qué cosa es el liderazgo, ¿no? Liderazgo no significa mandar, ¿no? Y lo importante es que nosotros tenemos un proyecto integrador o un trabajo integrador que se desarrolla de inicio a fin, del primer día hasta el último día, ¿ya? Entonces también es muy importante que si uno va a estudiar esto, llegue con su empresa, de tal manera que cuando los 4 o 5 compañeros se reúnan, cada uno tenga una propuesta y se escoja la mejor propuesta. Porque si yo vengo en blanco y tal vez mis compañeros también vienen en blanco y en ese momento nos ponemos a pensar y el tiempo nos gana, wow, por ahí que no vamos a escoger la mejor empresa para poder aprender, ¿ya? Entonces eso es muy importante, que cuando uno llegue a este tipo de cursos pueda traer una propuesta y exponer las propuestas entre los compañeros y nuevamente escoger la mejor. ¿La mejor en qué sentido? La mejor en que nos den información, esté al alcance de todos, y sea pues un proceso entendible para todos, no un proceso muy técnico también, porque recuerden que muchos de ustedes están recién empezando, entonces todos no tienen la misma experiencia laboral. Eso es importante. ¿Okay? No sé si tienen preguntas, Gisela. Sí, sí, aquí han puesto algunas consultas. Profesor, a ver, Anthony nos comenta. ¿Existe alguna relación entre Six Sigma y la gestión de riesgos? Ya que en los 2 escenarios se realiza gestión por proceso y apuntan a mejorar el proceso. Ok, entiéndase que la gestión de riesgos en los últimos años está cobrando bastante importancia. Antes la gestión de riesgos se enfocaba básicamente a temas de seguridad o temas financieros, pero sí, indirectamente lo vemos, ¿no? ¿Qué cosa es un riesgo? Es la probabilidad de ocurrencia de un problema o de un fallo. Dentro de Six Sigma se utiliza una herramienta desde hace mucho tiempo que se llama el ANFO, ¿no? O FMA en inglés, el análisis modal de fallo y efectos, ¿no? Que lo que busca es identificar todos los posibles fallos que pueda presentar el proceso en cuestión y a través de una jerarquización de estos fallos poder mitigar esta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Eso a nivel de green, digamos, eso es lo estándar. Ya a nivel de black y a nivel de master, obviamente, ya con un panorama mucho más amplio de la empresa, se ven otro tipo de herramientas, ¿no? Correcto, profesor. Aquí otra pregunta de Oscar. Nos indica qué empresas actualmente vienen aplicando esta metodología en Perú y qué tipos de resultados han obtenido concretamente. Ok, esa es una pregunta clásica, Oscar. Y lamentablemente, lo digo así sin tapujos, no hay información como lo dije, ¿no? No hay un listado, es más, hace unos años existía un listado de empresas certificadas ISO 9001 que lo tenía la Sociedad Nacional de Industrias, específicamente el CDI, pero ya desde el año pasado me parece lo han quitado. Entonces las empresas que aplican Six Sigma principalmente son las transnacionales, principalmente, ¿no?
Por conocimiento de HL, Newmont, Barrick, Mondelez, 3M me parece también. Telefónica hace muchos años estuvo implementando, pero parece que lo dejó por ahí. Ferreiros, por ejemplo, Ferreiros es una de las pocas empresas nacionales que utiliza Lean Six Sigma desde hace más de 20 años. Recordemos que Ferreiros representa a Caterpillar, entonces tiene un vínculo de una representada americana bastante importante, ¿no? Por ahí la Sociedad Nacional de Industrias tiene un programa, hay algunas empresas que implementaron, pero ¿cuántas exactamente? Y como tú preguntas, los resultados concretos, no hay un congreso. Por ejemplo, ahora se viene la Semana de la Calidad y lo que a mí también me gustaría escuchar es experiencias exitosas, ¿no? Con todo, con toda razón uno debería de escuchar casos de éxito, ¿no? Pero se explica otras cosas. ¿Mm? Ok, profesor. René Rimachi nos consulta, ¿se puede usar Scrum en un proyecto de IMAIC? Ya, entiendo que Scrum es parte de las metodologías ágiles. Por ahí hay algunas variantes de utilizar metodologías ágiles en proyectos Six Sigma o en proyectos de mejora. Escuchaba, lo he visto, pero no sé, no lo conozco a detalle, ¿no? Habría que analizar esa propuesta, ¿no? Entiéndase que un proyecto Six Sigma demora entre 6 a 9 meses. Entre 6 a 9 meses. ¿Por qué entre 6 a 9 meses? Porque entiéndase que estás mejorando un proceso. Si el proyecto es pequeño, puede durar 6 meses. Si es un poquito más grande, dependiendo también de las facilidades de la empresa, los recursos, puede demorar 9 meses y exagerando un año. Es decir, a los 6 meses, a los 9 meses o al año ya deberías ver el resultado positivo del proceso. Entiéndase que las metodologías ágiles duran menos, ¿no? Entonces, ¿cuánto menos, no? La metodología de Mike por sí ya es una metodología. Ya es una metodología, ¿no? Es como pretender utilizar dentro de Mike el penbook. No tiene mucho sentido. Porque el penbook es para proyectos a secas, no para proyectos de mejora. El penbook no lo puedes utilizar en proyectos de tecnología de información porque el penbook es, entre comillas, muy rígido. Por eso se han definido las metodologías ágiles. Entonces hay que tener cuidado con todo el abanico de herramientas que está saliendo últimamente en el mundo, porque tienen un origen acotado, pero moverlo de esos sectores habría que ver si da resultado, ¿ya? Habría que ver realmente. ¿Ok? Ok, y Diago nos consulta también si se va a utilizar alguna herramienta estadística en el transcurso del curso, en el curso del Lean Six Sigma. Bueno, en el diplomado, el curso de herramientas y el curso de Mike, más del 50% de lo que se toca es estadística. Six Sigma es pura estadística. Y se trabaja con el software estadístico Minitab. Excel muy poquito, ¿no? Porque Excel es un software general. Se utiliza el software Minitab, que es el software más utilizado en temas de Six Sigma y en mejora de procesos. Entonces se ven pruebas de hipótesis, se ven correlación y regresión lineal simple y múltiple, análisis de varianza simple y múltiple, diseño de experimentos, y eso, ¿no? O sea, Six Sigma es pura estadística, ¿no? Exagerando, ¿no? Pero es más del 50% de estadística. El nombre Six Sigma viene de la estadística. ¿Okay? Gracias, gracias profesor. Bueno, esas han sido las consultas que nos han hecho por el chat. Podemos continuar entonces con las conclusiones y luego dar unas indicaciones finales, ¿no? Al grupo que está conectado. Bueno, no sé si tienen más preguntas, no sé si ha quedado claro. Las conclusiones es que nuestras empresas necesitan mejorar. Y dependiendo de la problemática que se tenga, hay que escoger bien las herramientas. Porque
la medicina puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Puedo meterme en una decisión que más que beneficios me genere problemas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y obviamente ir de menos a más, que eso es mejora continua. Seis Sigma es parte de la mejora continua. Entonces, si mi organización ya se siente preparada, un siguiente nivel podría ser entrar a Seis Sigma, ¿no? Si no estoy preparado con algunos requisitos, entonces mejor me preparo y en los siguientes años ya me meto un poco más a fondo. También hay que entender que Seis Sigma te va a ayudar a tener una visión más crítica, más analítica de lo que son procesos, ¿no? Si ya tienes una buena base de lo que es proceso, de lo que es mejora continua, entonces quieres seguir perfeccionándote, eso es Seis Sigma. Quieres seguir mejorando tu proceso, los procesos de tu organización, eso es Seis Sigma, ¿no? Pero no es temas básicos, ¿no? Eso hay que separarlo claramente. ¿Okay? Profesor, acá hay una consulta de Daniel Tuesta, nos consulta si los proyectos de Six Sigma generalmente son utilizados por empresas grandes, dado el uso de los recursos, ¿no? Sobre todo económicos. Es decir, el presupuesto que se requiere para ello excluye a empresas pequeñas y medianas, puesto que estas últimas más que todo emplean 5 S, con lo cual no necesariamente solucionan sus problemas. Ya, esa es una pregunta bastante interesante, Daniel. Es una pregunta bastante interesante. Y vamos por partes. Todo proyecto de mejora, ¿ya? Todo proyecto de mejora, sea Lean, Six Sigma, lo que tú quieras, debería de ser con los recursos existentes, lo cual no implica una gran inversión de dinero. ¿Tienes gente? Bueno, hay que capacitar a tu gente no es competente. ¿Tienes máquinas? Hay que darles un mejor mantenimiento, un uso de tus máquinas. Entonces no hay que pensar que los proyectos de mejora implican inversión de dinero, eso es un error, ¿ya? Eso es una mentira total. Lo que pretenden los proyectos de mejora en general es ser eficiente. No por querer dictar mejor mis clases voy a comprarme una Mac. Una cosa es la persona que dicta las clases y otra cosa es la computadora. Yo con mi computadora estoy bien, ¿para qué necesito una Mac? ¿Ya? Hay que separar las cosas. La cantidad de experiencias exitosas a nivel nacional, como mencioné, y a nivel mundial, principalmente son de empresas grandes, pero hay que pensar por qué. No por el dinero, sino porque son empresas que compiten a nivel mundial. ¿Cuántas empresas de chocolate existen en el mundo? Chocolate es chocolate. Bueno, a no ser de que busques chocolate premium. Entonces, ellas ¿qué atacan? La reducción de costos sin afectar calidad, es decir, ser más eficiente. Eso es lo que buscan. ¿Cuál es la diferencia entre una laptop HP, una laptop Lenovo, una laptop MSI, una laptop Asus, una laptop Dell? Las 5 con las mismas especificaciones técnicas. ¿Cuál es la diferencia? El modelo, el color, pero técnicamente es lo mismo, en el fondo es lo mismo. Entonces, te das cuenta que el mercado es súper competitivo. Entonces, ahí es donde tengo que afinar mis procesos, ¿ya? Las empresas nacionales que estén aplicando 5S en buena hora, porque es un buen primer inicio. Un requisito para implementar Lean, o el primer paso para implementar Lean o Lean Six Sigma, es justamente tener un ambiente ordenado, limpio. 5S no es poca cosa, por si acaso. No puedo trabajar en un ambiente de mejora de procesos, en un ambiente no señalizado, caótico, sucio, donde la gente tenga que desplazarse, no tenga las herramientas a la mano, etcétera, etcétera. Si las empresas nacionales empiezan por ese punto de las 5S, excelente, no es poca cosa. Que las 5S no tengan un impacto económico es falso. Tiene un impacto económico. El que no lo sepan medir es otra cosa. Hay que tener cuidado, ¿ya? Porque no solamente las grandes inversiones o lo que uno ve en procesos va a generar un impacto económico. Justamente de eso se trata, capacitarse bien, ¿no? Y también depende con quién te capacites. Pero las 5S, si no, no lo utilizarían pues las grandes empresas también. Así de simple.
Si los grandes lo hacen, ¿por qué nosotros no? Follow the leader, nada más. Sigue al líder. Okay. Daniel agradece por la aclaración. Gracias, profesor, por haber absuelto las consultas de nuestros participantes. Bueno, como ya les hemos comentado, estamos próximos a iniciar la diplomatura del Lean Six Sigma Greenbelt. El 23 de octubre comenzamos con la sesión de inicio y el día 30 es la primera clase. Todas las personas que han participado esta noche se les va a estar haciendo llegar la información a su correo electrónico. Comentarles que tenemos descuentos por pronto pago, descuentos por convenios con las empresas que actualmente están acompañándonos, convenios corporativos, también por grupo. Y bueno, toda esta información se la vamos a estar haciendo llegar al correo electrónico para que puedan participar con nosotros. Les agradecemos su presencia. Nuevamente, gracias, profesor Carlos. Usted siempre nos está apoyando y acompañando en las diplomaturas. Y bueno, es un amigo de la casa, ¿no? Le agradecemos nuevamente por esta charla que nos ha dado y esperamos seguir contando con su participación, ¿no? Y su apoyo. No sé si es que usted quiere agregar algo antes de dar por culminado este masterclass. Bueno, simplemente invitarlos a los diferentes cursos que ofrece el instituto, no solamente en temas de Six Sigma, hay un abanico de cursos según las necesidades y experiencia que tenga cada uno. Si están en duda, pueden empezar por el Yellow, si se sienten más capaces por el Green, o si se sienten mucho más capaces por el Black, ¿no? Asimismo hay otros diplomas, cursos complementarios, ¿no? Por ahí hacen una pregunta sobre las clases grabadas. Se utiliza el Zoom, ¿no? Aunque estamos migrando al Canvas ahora, ¿no? ¿Por cuánto Sí, tiempo? 3 días están quedando grabadas las Ya. clases, ¿no? Por 3 días. Empresas de construcción Six Sigma, más ellos están utilizando, no todas obviamente, algunas están empezando a usar lo que es Lean Construction. Lean Construction es una variante de Lean Manufacturing o Lean para la industria de la construcción, ¿ya? Entendiendo construcción como su nombre lo indica, construcción, ¿no? Porque una cosa es una empresa que fabrica concreto, que fabrica cemento, ¿no? Construcción es Lean Construction. Six Sigma, no exactamente. No, los exámenes, Daniel, son individuales. Todas las certificaciones son individuales, ¿ya? Y eso ya depende de cada persona, porque tiene un costo, tiene ahí unos... En la página web puedes ver los requisitos. Sí, ¿Okay? precisamente en la diplomatura se ve toda la parte formativa, ¿no? Y los trámites, la fecha del examen, los costos, como dice el profesor, lo pueden ver directamente en la página de la SECO, ¿no? Para que vean las fechas en las que se dan el examen, los requisitos y todo eso. Ok. Ok, profesor Carlos, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Igual como les había indicado, les estamos enviando la información, también la grabación de este masterclass para aquellos que estén interesados poderlo escuchar nuevamente. Y les damos las gracias a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.